En este año van 22.000 niñas menores de 15 años que han tenido niños. Esto es preocupante de todas las maneras. Es preocupante por las madres, es preocupante por los niños, es preocupante por los que los crearon, los que hicieron los niños, que son igualmente niños generalmente. A las niñas han sido retiradas de los colegios y después entonces han podido volver a entrar. Algunos niños no lo han vuelto, digo niños porque todos son niños, los que nacieron y los que lo hicieron. Pero toda la culpa es de ellos, porque toda la culpa es de la sociedad, toda la culpa es de educación, toda la culpa es del petróleo, toda la culpa es de los americanos, toda la culpa... Pero siempre habrá alguien culpable que no somos nosotros. Y hasta que nosotros no tengamos conciencia de que somos nosotros, eso seguirá creciendo, creciendo y creciendo. Este es un tema difícil de tratar y hace muchos años un grupo que se llamaba Daniel Farías, Carlos Rangel y yo decidimos en un canal privado, era el canal 8 de los Folmer, tratar los temas más difíciles, aprendiendo que no era el qué, sino el cómo. Pero me dirigí a una persona para que sea mi consejera hace muchos, muchos años, en casi todas las cosas importantes para mí, porque quiero mi trabajo, porque quiero comunicar lo mejor que sé, y encontré esa persona que es el Padre Aguirre. Al Padre Aguirre le tocó la difícil tarea de encarrilar a una abeja descarriada que nunca se va a encarrilar. Es que nunca estuvo descarriada. Bueno, pero aquel tiempo nosotros hicimos, bueno, en Solo para Adultos, fuimos el primer programa que tocaba temas sociales, pero los tocaba de tal manera que yo los hablaba con el Padre Aguirre, el canal era de los Folmer, y tocábamos temas como el aborto, tomábamos temas como el de la niñez abandonada, pero nos guiaba una sola cosa, el de educar. ¿Y quién era ese gran educador? Yo lo busqué y encontré que era un jesuita que tiene 70 años de jesuita, los cumplió hace poco tiempo, y que es el Padre Aguirre. Pero de ahí resultó que no solamente me ha aconsejado en los programas, sino en muchas cosas de la vida. Lo malo, yo se lo aseguro que no me lo ha aconsejado él. Y justamente esperando el programa, le decía el Padre Aguirre, algo no sé qué, digo, bueno, hay que hacer permiso para hacer algo malo. Digo, no, ¿qué fue lo que me dijo, Padre Aguirre? Bueno, que para hacer lo malo nadie pedía permiso, se hace lo malo. Para hacer lo bueno, para eso muchas veces hay que pedir permiso. Ahora, usted cumplió, usted, nunca lo he dicho usted, yo digo, como me pasa con los presidentes, digo, presidente y tú, no, como y quiera. El Padre Aguirre se hace tan cercano a la gente que uno no le puede decir sino el tú, porque siente que le da más respeto, por lo contrario, como diciendo, sí es el amigo a quien uno puede plantearle las cosas más diferentes. Y de una vez le vuelvo a decir que no es culpable de nada de lo que yo hago que a él no le gusta, porque para eso sí no le pido permiso. Claro, Entre ellos, por ejemplo, decir que cumplió 70 años de jesuita. ¿Qué significa ser 70 años jesuita? Significa ser muy obediente, muy buenecito, muy tranquilito, muy... Bueno. Ustedes son terribles, los jesuitas, dice, esos jesuitas, Dios mío. 70 años de jesuita quiere decir muchísimas cosas. Primero, que a los 15 años, porque tengo yo actualmente 85... Coqueto, ya hablaremos de la coquetería del Padre Aguirre. No, que tengo los 85, los tengo bien asimilados. Gracias a Dios todavía no me patina la cabeza y más o menos estoy físicamente todavía duro. Pero quiere decir que a los 15 años ya uno tomó una decisión para toda la vida. Cuando... Pero como en todo hay desertores. Exactamente. Yo, gracias a Dios, no he desertado. Cuando el día 25 de agosto, próximo pasado, el domingo pasado, cumplía yo 25 años que llegué a la casa solariega donde nació y donde se convirtió de servidor del rey temporal
a servidor del Rey Eternal Íñigo de Loyola, en la misma casa donde él nació y donde él se convirtió. Entonces uno entra en el noviciado. Y el noviciado son 2 años. Alguno cree que ya uno es religioso. No. Son 2 años, por decirlo así, de estudio y de prueba. No hay compromiso por parte de la compañía con el novicio, ni el novicio con la compañía de Jesús. El novicio entra a conocer cuál es la vida, cuáles son los objetivos, cuál es el programa, cuál es la vida en la cual uno va a insertarse ya definitivamente. Y por tanto hay 2 años de estudio, de conocimiento mutuo. La compañía de Jesús le conoce a uno, uno conoce a la compañía de Jesús, y entonces a los 2 años, y por tanto ya cumpliendo los 17 largos, entonces es cuando uno ya toma la decisión definitiva, es decir, hace los votos, que se llaman los votos religiosos, por los cuales pobreza, castidad y obediencia. Mi hija, sabiendo lo que eso supone, porque eso no es fácil. Pero la obediencia es la más difícil, por la más difícil, con mucho, la más difícil, ¿no? Pero cuando el ideal se le impone a uno, no hay ninguna dificultad en aceptar las mediaciones humanas. Pero usted cree que lo que no es difícil, padre Aguirre, casi no tiene mérito, porque justamente este país lo que lo ha echado a perder es la facilidad del petróleo. Justamente, ¿no cree usted? Mire, hija, a mí me suelen decir, y que me perdonen pues, ¿a usted no le gustan las mujeres? Y le digo, claro que me gustan, solo faltaba eso. Si no me gustaran, tendría que ir al médico. El valor de la castidad está precisamente que gustándole a uno las mujeres, pudiendo haber formado un hogar, pudiendo haber hecho feliz a una mujer, pudiendo tener la alegría de tener unos hijos, ha renunciado a todo eso por una idea superior. Yo le digo que Dios sabe lo que hace, porque eso de hacer feliz a una mujer yo no creo que es más difícil que otra cosa. Eso, usted me perdona, eso yo no tengo experiencia de eso, pero creo, ¿no?, que yo no entré en la compañía de Jesús por una razón de una retirada estratégica. Yo soy un hombre completo, ¿no?, y creo que efectivamente podía haber hecho también feliz a una mujer. No, y además yo quisiera recordar aquí que tanto el padre Aguirre como su hermano Manuel son para nosotros los venezolanos ejemplos, porque el padre Manuel se ocupó el primero de tú a tú justamente con los obreros venezolanos, con los trabajadores venezolanos, y lo recordamos con mucha devoción. Usted sabe lo que me solían decir a mí algunos, ¿no?, que Manuel era el de los pobres y yo era el de los ricos, porque Manuel, es verdad. Sí, efectivamente él fue el pionero de la acción social católica en Venezuela, y él se dedicó pues totalmente a los obreros. Muy maravilloso, sí, extraordinario. De modo que, y yo en cambio era el rector del Colegio San Ignacio, y entonces yo estaba pues ahí coqueteando, por decirlo así, con la gente rica, San Ignacio, ¿no? Pero todo lo casi para los niños pobres, porque desde que existen, ¿cómo se llaman?, los millonarios de Cristo, la educación de los jesuitas es baratísima. Sí, es baratísima. Sí. Al lado de. Exactamente. Al lado de. Y de otros. Y de lo mire, que... hoy día el Colegio San Ignacio y la Universidad Católica son de las instituciones más baratas, ¿no? Cada uno en su rango, de más baratas de Venezuela. Carísima, y para entrar ahí, yo creo que han tenido que hacer más antesala de lo que usted hizo para ser jesuita. Ahora, dígame una cosa. Usted tiene 70 años de jesuita. Sí. Y no hablemos de la castidad ni de la pobreza, porque además de todo la acompañan en este momento 2 mujeres sensacionales que son realmente lo que se llama la vocación de servicio público, que así lo entiendo yo a los seres humanos. Exactamente. Tienen la suerte que la acompañen, ¿no? Sí, señor. Y ellos tienen la suerte de tenerlo. Pero usted tiene la obediencia. Y en este momento, mi amigo Arturo Sosa acaba de ser electo provincial de los jesuitas. Y usted le debe obediencia. Sí, señor. Él tiene ideas claramente expresadas y muy bien dichas, sus ideas, y muy bien escritas en la revista SIC, en los grupos filosóficos que él dirige, en la manera
Es decir, como dicen que el hábito hace el cura, él, la única vez que yo por lo menos lo he visto vestido de cura, pues, fue, por desgracia, yo por lo menos, que tampoco lo he visto tanto, el día del fallecimiento de su padre. Entonces, ¿cómo hace usted para ser el jesuita clásico, académico, ante el jesuita nuevo que surge? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esa diferencia de que yo soy el clásico y él es el moderno? A lo mejor yo soy tan moderno como él. Yo no le estoy diciendo, yo le estoy preguntando. Le voy a decir, yo me he alegrado. Él no llega a los 50 años. No. Yo estoy, repito, tengo ya los 85 pasados. Por tanto, hay una diferencia muy grande. Yo he sido provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Lo que él ha sido. Yo lo fui. Pero con usted la gente da yo fui su derechito. Bueno, y ahora entonces, usted tiene que estar derechito. Le voy a decir, yo me he alegrado muchísimo de que el Padre General haya escogido para regir los destinos de la provincia jesuítica de Venezuela a Arturo por muchas razones. Bueno, y eso le hará que para mí es fácil obedecerlo. Primera razón, porque Arturo es inteligente. Mucho. Muy inteligente, y eso es muy importante. Es Mire, hay de todo. Tiene su modito. Bueno, es inteligente. Mire, lo que cuesta es entenderse con los brutos. Eso es verdad. Eso es Usted sabe que mi mamá, el origen ruso, decía que más vale ganarle es decir, perder con un inteligente que ganarle a un bruto. Sí. Pero sucede una cosa, es que Arturo es un hombre que representa, digamos, lo que llaman, ellos se llaman como la iglesia nueva, como la iglesia diferente, y ustedes... Espéreme, ya voy a llegar a todo eso. Llegue a todo. Pues. Sí. La segunda razón por la cual efectivamente yo me alegro mucho de la selección de Arturo viene a ser una cosa muy interesante. El primer jesuita provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, que es venezolano por nacimiento. Y por clase social. Y nosotros, bueno, clase social de esa parte, no, pero no. Yo una acotación. En lo que quiero yo insistir, Sofía, es en lo siguiente, ¿no? El que él sea venezolano por nacimiento. Los provinciales anteriores, entre los cuales, por ejemplo, el padre Ugalde, a quien admiro y quiero. Sí, yo fui también, bueno, y hay otros, el padre Goñi, que va a cesar ahora. Sí. Bueno, hemos sido, pues, provinciales, pero no, éramos venezolanos, pero no por nacimiento. Pirelli. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Va a venir una venezolanización más intensa de la Compañía de Jesús en todo, hasta en la comida. Porque es cierto que nosotros los jesuitas nos hemos insertado profundamente en Venezuela. No, esto no se puede negar. Yo soy un venezolano, más que los venezolanos. Se lo dije una vez, recuerda usted que se lo dije a Prieto. Yo lo he entrevistado a usted 31 veces. Sí. Pues mire, yo le dije a Prieto, él ese programa fue nuestro. Sí, me indicó como que yo era extranjero y le dije, mire, doctor. Bueno, pero es que usted sabe que hay gente xenófoba en todas partes, ¿no? Sí, entonces yo le dije... Y son contra ellos mismos, porque sí. Yo como que lo recuerdo no muy catire, que digamos. Sí, yo le dije, mire, doctor, yo soy más venezolano que usted. Y me dijo, ¿cómo? Sí, señor. Usted es venezolano por un accidente de la naturaleza, porque sucedió que sus padres vivían allá en Margarita y usted nació allá en Margarita. Yo soy venezolano por un acto libre de mi voluntad, porque he querido ser venezolano, porque quiero vivir en Venezuela y porque quiero morir en este país. Es un acto mío, un acto libre mío. Bueno, pero con esto... hay algo que quiero acotar, que la gente tiene que saber agradecer, y yo creo que es el momento de los 70 años jesuitas de saber cuánto le debe la gente que se educó, cuánto le debe
esta señora, anciana ya también, no, anciana. Al padre Aguirre, generaciones. Pero yo lo que creo que ustedes los jesuitas son tan jesuitas como dice la gente. Dijeron, ¿cómo metemos por el carril a este jesuita? ¿Pero qué hacemos? Lo nombramos. Lo nombramos. Mire, ustedes lo quisieron agarrarlo. Ahí la segunda, nosotros todos los provinciales anteriores también éramos venezolanos, habíamos venido aquí, habíamos quemado las naves, ¿no? Y queríamos insertarnos en el país y ser del país. Pero no es lo mismo tener el ombligo enterrado allá en el norte de España que tenerlo enterrado en Caracas, como tiene Arturo. Pero sobre todo los vascos, a quien admiro y quiero. ¿Usted se recuerda de esto tan lindo que me hicieron ustedes los vascos? Sí, señora, ya. Pero resulta... Mire, pero una tercera cosa, y es a lo que usted iba antes, ¿no? Eso de los modernos y de los modernos. Ah, le picó. Arturo, no. Es porque es muy interesante la pregunta. No es que me pique, es que es interesante la pregunta. Es que vale. Todo lo interesante es picante. Es válida la pregunta. Mire, Arturo su especialidad es la sociología, es un hombre social, no social en el sentido, no, es hombre de lo social y de lo político, ¿no? Estas son sus dos, ¿no? Bueno, va a venir en la Compañía de Jesús, mientras él, un énfasis, una intensificación. ¿Cuánto tiempo son provinciales? Suelen ser 6 años, generalmente, más no. 6 años. ¿Tienen derecho a reelección? No. 6 años y listo. Otro ya, soldado raso. Te lo dice con gusto. Bajamos enseguida. Yo soy soldado raso ahora. Mire, y soy feliz de ser soldado raso y no de tener obligaciones. Bueno, entonces, él va a intensificar la compañía, esa línea de lo social y la línea de lo político. Y eso no se enriquece. Cuando yo fui provincial, yo soy un educador nato. Entonces, mi énfasis fue hacia la educación. Yo fundé la Universidad Católica, siendo yo provincial. Yo fundé el Colegio Gonzaga de Maracaibo. Yo fundé el Colegio Javier de Barquisimeto. Yo hice mucho, pues, para que el Instituto Jesús Obrero de Catia existiera. Bueno, ¿en dónde está Arturo ahora? ¿Es Jesús Obrero? Sí, junto a Jesús Obrero. Bueno, entonces, ahora viene Arturo con lo social y lo interesantísimo. Y a mí me va a costar obedecer. ¿Cómo me va a costar obedecer? Si en la variedad está la riqueza. De modo que estoy dispuesto, ¿no? No, porque nuestra obediencia no es una obediencia cuartelaria. Hagas esto y ya. No, es totalmente racional. Uno acepta la mediación, porque lo que ha hecho el voto es a Dios. Y entonces Dios trabaja a través de las mediaciones humanas, y en concreto en este momento a través de Arturo Sosa. Por tanto, Arturo Sosa tiene en mí un soldado raso dispuesto a dar todas las peleas que él quiera que dé en el campo. Ustedes saben quién es Peluche. Un momentico, mi querido profesor. Pero Peluche me dice que me toca hablar sobre algo que me llega muy, muy adentro, que son las comunicaciones. Y yo empecé haciendo televisión con un programa que se llamaba Aló, Aló. En los programas que no sé cuántos lo verían, 5 personas o 10, que estaba en la colina, porque es que realmente amo el teléfono, porque acerca a la gente, acorta las distancias, y en este momento la CanTV está haciendo todos los esfuerzos para mejorar los teléfonos. Yo sé que ustedes le recuerdan a la mamadita con mucha frecuencia, pero yo confieso que ahí yo corrí siempre el riesgo de decir y de explicarles las razones, y hemos haciéndolo a través de todos los programas. Hablando de otra cosa, ese libro no lo traje por casualidad, sino que en este momento, tanto en Francia como en Inglaterra, digo por los idiomas, y en Holanda, se han publicado una serie de libros. Traje este porque es el que ya estaba leyendo, que es el cuestionamiento de Dios. Hay otro que salió que se llama Entrevistando a Dios, otro que se llama Dios. Es decir, todo el mundo se está preguntando qué es Dios. Y la mayoría de la gente cree
que ustedes que dicen tanto en creer en Dios, son los que más creo que en el fondo, por esa obligación interna que debe tener todo ser, que debería, el condicional, me encanta en ese caso, cuestionarse a sí mismo, quizás encontrando un Dios. ¿Por qué el cuestionamiento de Dios? ¿Por qué? Porque nunca ha habido más pobreza, porque la comunicación nos ha permitido verla, sentirla, porque yo he visto lo que no he visto nunca en Venezuela, niños drogados al lado mío, 13, 14 años, y que cuando los ven no tiene quien los recoja, sino la policía que le da más para que sea igual a ellos otro delincuente. Entonces, esa pregunta que yo la hago porque soy ignorante, se lo hacen los sociólogos, se lo hacen los escritores como Paul Johnson, se lo hacen ustedes. Si Dios existe, ¿por qué entonces tanta hambre, tanta maldad? Y ustedes dicen, crean en Dios porque van a tener el cielo. No. Mire, hija, yo no me hago esa pregunta. Ah, porque para ustedes es así. No. En lo que usted acaba de decir, hay dos cosas interesantes. La primera interesante es, de modo que Dios interesa. Todo el mundo está hablando de Dios. Eso indica que el hombre, naturalmente es religioso. Pero bueno, a todo el mundo nos interesa esto. Y segundo, mire, de modo que Dios es el causante de todos los males que nos rodean. Exacto. ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo Dios nos hizo libres? ¿Y desde cuándo Dios respeta la libertad del hombre? ¿Y desde cuándo Dios quiere que las cosas vayan a proceder según la libertad del hombre y según lo que Él quiera? Dios. Yo le voy a regalar el libro de alguien muy importante, no me acuerdo, es un holandés que se hace preguntas sobre Dios y sus representantes en la tierra, desde su santidad el Papa, por ejemplo, que se ha alejado de lo terreno en el Vaticano II. Todas estas cosas de la tierra son asuntos temporales. ¿Por qué ustedes no se ocupan más, cada día más de eso? Y la segunda cosa, para que usted pueda contestarme, ¿cómo es posible que su santidad diga que la pena de muerte es válida? Es decir, nosotros que no tenemos ningún derecho ni obligación de obedecer a nadie, sino a nosotros mismos y a las leyes de la sociedad, pero la pena de muerte es bárbara. Entonces, todo eso nos hace pensar que si su santidad es el enviado de Dios sobre la tierra para darnos cosas, la pena de muerte puede ser castigo, quitarle la vida a una gente. Entonces, ¿qué diferencia de quitarle la vida a un hombre? Porque para hacer justicia es muy difícil. No sabemos si estamos haciendo justicia o no. ¿Y por qué entonces decirle a una mujer que tiene 8 hijos y que sabe que le va a ser horrible y que lo aborta, eso sí es pecado? Y matar a un hombre así por las buenas, vamos a llamar al verdugo, le cortamos la cabeza porque es un pecador. Eso me parece, yo como soy bruta y no lo entiendo, yo no he sido alumna suya, sino he tratado de seguirlo. ¿Cuál ha sido la primera pregunta que usted me quería hacer? La primera pregunta es que desde la reunión pues del Vaticano II, ¿no? Es como si las cosas temporales, las cosas de la sociedad, el hambre, la miseria, la injusticia, la delincuencia, bueno, es otra cosa porque están, digamos, las cosas divinas. Y entre esas cosas está la aceptación de la pena de muerte. Un momentico. Mire, eso es no conocer absolutamente ignorante el Concilio Vaticano II. Mire, si alguna cosa hubo un cambio total, mire, nosotros se puede decir que antes del Vaticano II la Iglesia era un poco angelista. Bueno, quería parecer angelista. Se preocupaba mucho más de las cosas del otro mundo, por decirlo así. Hacía, yo diría, énfasis, no es que despreciara, hacía énfasis de las cosas del otro mundo, más que de las cosas. Precisamente el Concilio Vaticano II fue un cambio revolucionario total. De modo que el reino de Dios no está allá en el cielo.
El reino de Dios está aquí en la tierra y luego se consuma en el cielo. Pero nosotros nos tenemos que volcar totalmente. Y usted ha visto la iglesia post Concilio Vaticano, es una iglesia completamente distinta. Y lo está viendo usted en Venezuela. Los obispos, la conferencia episcopal y todo eso, todo está pensando, mire, ¿qué vuelco ha habido en la educación? Ahí puedo hablar yo. Antes del Concilio Vaticano II, el 80% de la educación católica se dedicaba exclusivamente a gente de clase media, alta. Hoy día la educación católica, el 80% lo tienen los barrios. Y está donde no puede ir INSE, donde no quiere ir INSE. Allá tenemos nosotros, con INMECAPI. No. La gente no va a ir porque tiene el mismo miedo que tienen en los colegios públicos. Antes no teníamos, porque yo soy de colegio público. Porque yo antes era la clase media, ahora esa clase se acabó. Los políticos y los gobiernos han acabado con la clase media. Pero resulta que ustedes, al fin y al cabo, y además, no le dije antes que nada que usted fue machista, usted creó puro colegio para hombres. Todos esos colegios que usted nombró eran para hombres, usted es un machista. Pero además... Un momentico. El machismo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, a nosotros nos gustan los hombres, pero... Lo mismo que el feminismo, ¿no? Sí. Si tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? No todo el feminismo llevado radicalmente es malísimo, es horrible. Es contra nosotros las mujeres. Con el machismo pasa lo mismo, ¿no? De modo que, mire, yo le digo a usted que lo que yo quiero de una mujer es que sea intensamente mujer. Pero hay que enseñarle a ser intensamente mujer. ¿Y qué llama usted intensamente mujer? ¿Qué ocurre cuando un colegio, por ejemplo, de religiosas, tiene únicamente muchachas, tiene mujeres? Todo, desde que se entra en el colegio, aquello es femenino. Y eso educa femeninamente, y por tanto, no me vaya usted a decir... Y lo mismo, si yo tengo el colegio San Ignacio y es para hombres, desde que entran en el colegio, tiene que ser para varones. Y por tanto, para que realmente no sean machistas, pero verdaderamente hombres, varones, y no... Bueno, pues... Ay, menos mal que no hay ninguno en San Ignacio que sea así. Bueno, menos mal que no hay ninguno en San Ignacio que sea así. De que sea... No, eso que usted dijo, eso que usted dijo. Bueno, mire, hija, entonces, eso tenía sus ventajas. Ahora, el colegio mixto también tiene sus ventajas enormes. Mire, cuando se fundó la Universidad Católica, hubo una primera discusión si debía de ser una universidad mixta o no. Bueno, y era claro, mire, si en la Universidad Católica en este momento hubiera solamente varones, mire, eso sería un vandalismo insostenible. Mire, las mujeres son como los toros mansos, ¿no? Y el hombre se reporta ante la mujer, tiene que tratarla, tiene que presentarse, etcétera, ¿no? De modo que, mire, y después la convivencia, mire, yo por ejemplo, yo tengo 2 residencias, usted sabe, una masculina y otra femenina. Muchos hombres que tienen Naturalmente no voy a tener una residencia mixta, ¿no? Esto yo creo que hasta ahí sí llegamos, ¿no? Sí llegamos. Bueno, entonces, pero yo quiero que convivan intensamente. Yo, cuando veo que se emparejan, por ejemplo, se hacen novios, ellos entre sí digo, ¿cuánto me alegro? ¿Por qué? Porque el matrimonio no es únicamente el emparejamiento carnal, sino es sobre todo la comunión de ideas, la comunión de sentimientos, la comunión de la misma manera de pensar, el quererse ayudarse mutuamente, el servirse mutuamente.
Y esto se logra al tener pues la misma formación que nosotros damos en las residencias. Los dos van a llevar la misma formación para sus hijos. Por tanto, mire, toda esta cuestión por eso que me ha dicho tenemos usted, de los colegios mixtos, 22.000 niñas preñadas. Ah, bueno, mire, hija, yo ya le digo, eso es uno de los desastres más grandes. Niñas. De menores de 15 años. Un momentico, niñas que necesitan todavía si son niños, de la si son educación, bebés, que necesitan de la educación de sus padres, se hacen con qué preparación a ser madres ya de hijos. ¿Cómo puede ser eso? Una niña de 12 años, de 13 años, de 14 años, lo que necesita es la protección, el cariño, la educación, la presencia, pero la sociedad le hace y resulta un daño que horrible. esta de un salto mortal y además y se hace la madre. iglesia después la culpabiliza. Entonces eso es horrible. ¿Cuál? Mi padre, yo quiero decirles que el padre Aguirre y humildemente yo somos puntuales, él con su reloj y yo con mi Omega Constellation, que son de gente justamente como el padre Aguirre, de venezolanos como los Cupelos, que son de origen italiano, más venezolanos que los venezolanos, trabajadores. Y por cierto, padre Aguirre, un día usted me dijo que a usted le preguntaban mucho, eso es otra cosa que no tiene que ver, que cómo se conserva también, eso se lo decían a los 80 años, yo lo veo a los 85 igualito, pero así lleno de humor, de sus dientes bellos, coqueto, con su edad. Mire, yo le voy a decir a usted... ¿Cuáles son los secretos? Porque yo quiero... Mire, Sofía, yo le voy a decir a usted lo que cuando alguna señora me suele decir... ¿Qué hace me dijo, usted? qué buen mozo está usted, le digo, repita, aunque sea mentira. Pero, bueno, ¿qué hace pero, usted? Mire, hija, ¿Qué hace usted? Mire, yo le voy a decir, yo voy a dar un consejo a toda la gente que me está escuchando, para que me pase a mí los años, ¿no? Y cumpla 85 y 90 y 95. Pero no choche. Primera cosa, ¿no? Vida ordenada. Ordenada en todo. En las horas de levantarse, en las horas de acostarse, en las horas de comida, las comidas. Yo entre comidas nunca tomo nada. 3 golpes bien dados, ¿no? Pero fuera de eso, la vida ordenada en todo. Segundo, vida morigerada. ¿Perdón? Morigerada, Ajá, moderada. Sí. Eso es importantísimo, sobre todo en la comida, en la boca. Tan rico que el chocolate. De modo que hay que cuidar mucho la cuestión de la comida que se come y muchísimo más la bebida. Porque la verdadera sepultura de la salud es el alcohol. Los 200.000, 300.000 alcohólicos que tenemos en el país. Si ellos se moderaran, ¿qué se arruinan? Se arruinan físicamente y se arruinan mentalmente. Yo tengo 85 años, bueno, yo me siento perfectamente bien, duro todavía físicamente. Y me siento que la cabeza no me está patinando, me parece. No. Entonces, pero mire, sí. porque es que hay que moderarse. Tercero, trabajo. Ay, mija, en eso es usted ejemplar. Acompañada y sola. Mire, el que usted esté aquí en este programa, además de todo lo que usted tiene allá en su Museo de Arte Contemporáneo, que le dedica todo el tiempo y todavía usted no ha renunciado a su vocación de comunicadora social y está ahí todos los días, todas las semanas, allá trabajando todos los días y aquí teniendo su programa también semanal. Bueno, mire, el trabajo lo rejuvenece a uno. Le hace a uno más joven, le hace a uno como que tiene más capacidad, más posibilidad. Mire, yo le digo, yo lo único que temo, ¿no?, es no poder trabajar. No poder trabajar y empezar a sentir que yo ya no soy útil y a sentir que yo empiezo a estorbar.
mientras trabaje, mientras yo tenga un puesto que ocupar, donde yo pueda realizarme, donde yo escribo todavía unos artículos, ahí tiene unos artículos del periódico, que he escrito, por ejemplo, ¿no? Escribo. Yo los leo siempre. Mire, el trabajo rejuvenece. Yo quisiera en recomendar esto especialmente a los venezolanos. Pero mire, le voy a decir, la cosa que a mí más recuerdo una frase de dos, yo voy a decir dos anécdotas, me va a permitir. Una, que un muchacho residente, pues me dijo, ¿no? Bueno, eso de trabajar para ustedes los europeos. Y le dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué me dices? De modo que los venezolanos no tienen que trabajar. Y segundo, mire, hay una frase que yo detesto. La viveza venezolana. Ay, qué bueno que lo diga, yo lo digo tanto. Sí, a lo mejor me lo enseñó usted. Está en esto. Mire, a ver, ¿cómo se puede vivir sin trabajar? Vivir bien sin trabajar. Mientras haya este criterio en algunos, porque muchos no hay, porque hay mucho venezolano que trabaja, y que trabaja duro, y que se levanta a las 4 de la mañana, y está trabajando durante todo el día. De modo que no generalicemos, ¿no? Pero hay también muchos venezolanos que dicen, no, chico, vamos a ver cómo podemos vivir bien sin trabajar. Y eso hay que cambiarlo por lo que dicen los hombres de esos estados que efectivamente se han hecho grandes, porque Estados Unidos se hizo grande porque trabajó, porque trabajaron, porque lucharon. No es que les vino por ósmosis, no es que les vino del cielo. Ese país se ha hecho grande porque los hombres han trabajado intensamente. Las mujeres también. Esos países cambian aquello de decir cómo vivir bien sin trabajar por esto otro. Trabajar para vivir bien. Yo lo que considero que la manera de vivir bien es trabajar. Sí. Mire, y me agradezco lo que del Papa, aquello de la pena de muerte y cosas de esas, ¿no? Bueno, usted sabe que nadie se compone porque hay pena de muerte. Sí, en cambio, por la educación, eso yo creo que sí. Ahora, ustedes están igualitos que los políticos. Porque nunca ha habido más, desde el chiripero hasta las divisiones de los partidos, estamos hablando de Venezuela, se van dividiendo, pero resulta que el Opus Dei se opone a los jesuitas pelean con los legionarios de Cristo, entre los jesuitas y ustedes están tan divididos como los partidos y se pelean entre sí, pero de una manera como que dicen a las jesuitas porque ustedes dicen que son los más inteligentes y son mayoría. Por algo nos han votado de tantas partes. Entonces, ¿por qué es eso? Es decir, ¿qué es lo que hay entre el Opus Dei y jesuitas? ¿Usted qué es pedagogo? Explíqueme para yo no meter más la pata. Mire, yo le voy a decir, cada uno tiene, por de pronto, el Opus Dei no es una congregación religiosa como base. Es el poder. Bueno, pero digo, nosotros somos otro poder, congregaciones religiosas, órdenes religiosas, los hermanos de la Salle, los padres agustinos que hoy celebran, hoy es San Agustín, por cierto, los padres agustinos, los padres salesianos, los claretianos, etcétera, son congregaciones religiosas. El Opus es un instituto secular, ¿no? ¿Pero por qué tienen tanto poder entonces? ¿Y por qué pelean con ustedes tanto? No, pero ¿quién pelea? Mire, le voy a decir, mire, eso no es... Mire, hija, no es verdad. Yo he dicho tantas veces lo siguiente. Yo alabo al que trabaja. Yo, para quien tengo la crítica y la denuncia más acerba, es para el flojo. Los del Opus trabajan. Y trabajan duro. Pero hay metas, si van teniendo uno de ustedes trabajan para metas. Si tienen éxito y si realmente resultan un poder en tantísimos países, es porque valen. Mire, ¿por qué se le tira tantas piedras al Opus? Yo no he visto ¿y por qué nos tiran tantas piedras a nosotros? Porque yo no he visto que se tiren piedras
a un árbol que no tiene frutos, que no da frutos. Bueno, es porque da frutos, porque vale. Por eso se le tira la piedra. Yo no sé nada de eso. Yo como reportera pero recojo. ¿cuándo ha visto usted, dónde ha visto usted que nosotros estemos? Mire, lea cualquiera de las revistas religiosas y esas cosas maravillosas que ustedes tienen diciendo mire, que tienen un vaivén ahí. Yo le voy a decir, hay una cosa. Nosotros ese. estamos, los jesuitas, por ejemplo, estamos más volcados, francamente y decididamente, hacia lo social, ¿no? Nuestras obras educativas, por ejemplo, usted tiene Fe y Alegría. ¿Y usted van a sacar Fe y Alegría? ¿Ah? Cada vez que yo le digo que ustedes no hacen nada por los pobres, dicen que Fe y Alegría. Es una maravilla. Y una maravilla. Bueno. ¿Y lo que yo tengo? 37 años. Voy a empezar el 38. En 2 residencias. Mire, esta es una cosa que la gente no entiende. Mire, yo necesito dinero. Y lo digo públicamente. Pero necesitamos dinero. Porque pero necesito dinero urgentemente. Porque mire, nosotros tenemos 2 residencias donde yo tengo 120 entre muchachos y muchachas, 120. Y les está cobrando hasta el día de hoy 6.000 bolívares mensuales. Y les voy a empezar a cobrar desde octubre, les voy a cobrar 10.000 bolívares mensuales. Y les doy habitación y les doy comida, 3 comidas. Y les invito a ustedes allá, a todos los que están aquí, también a los que me están... los invito para ver si efectivamente es una comida bien sazonada y bien condimentada, ¿no? Bueno. Es la misma que come usted. Pero le voy a decir, la misma que como yo. Y le voy a decir una cosa. Yo cuando hablo de esto, es para formar educadores. Es residencia cerrada, porque es únicamente para los que el día de mañana van a ejercer su profesión docente, exclusivamente. Yo no tengo ingeniero, yo no tengo médico, yo no tengo nada de eso. Únicamente educadores. Eso sí, pueden venir de la central, pueden venir de la católica, pueden venir. Se puede decir entonces que usted ha arado en el mar, porque nunca ha estado la educación venezolana en el estado más miserable de lo que está ahora. El pobre no tiene acceso a la educación, como no tiene acceso a la salud, porque no puede pagar ni siquiera esa cosa maravillosa, ni esos 6.000 bolívares que usted necesita. Pues mire, que 6.000 bolívares a veces representa una parte importante del sueldo básico de un obrero, cuando tiene trabajo. Mire, eso es una cosa muy así, muy difícil. Lo que usted está diciendo a mí me parte el alma, porque es bueno, verdad, a mí también. Porque es así. Porque mire, lo que está peor... Pero yo no tengo alma. Mire, lo que está peor... ¿No tiene usted alma? Yo no sé de eso. Ah, no, entonces. ¿Y cómo entonces el cuerpo nada más eso que va a ir allá no, tengo un al sepulcro, eso nada más? De 1,5 metros. No, es claro. Mire, hemos sido, durante toda la intervención, usted ha sido una máquina de producir ideas y yo he sido una máquina de producir. ¿Qué color tienen las ideas? ¿Qué tamaño tienen las ideas? ¿Cómo se tocan las ideas? Es una cosa que está por encima de toda experiencia. Eso es generación espontánea, sí, espontánea, sin pecado, concebida. Bueno, mire, hija, entonces, mire, yo le voy a decir, pero si nosotros no hubiéramos trabajado durante 38 años, todavía la educación estuviera muchísimo peor. Yo sí lo creo. Porque yo le voy a decir una cosa, porque no se puede hablar. Mire, estamos hablando de educación, y cuando se habla de educación, se habla del educador, porque la educación es un concepto, y el que hace realidad ese concepto es el maestro. Lo mismo que la medicina es un concepto. La medicina siempre es una cosa muy buena. Lo que son buenos o malos son los médicos. De modo que aquí también la educación siempre es buena. Lo que son malos o buenos son los educadores. Y yo le voy a decir, hay mucho educador con mística. Precisamente yo estoy en este momento creando a mis 85 años una nueva asociación de educadores para recoger esa masa sana que hay. ¿Usted no cree que usted debería tener un programa de televisión? Porque el televisor puede ser, como se dice, siempre hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, a veces somos los periodistas y a través de la educación, pero la televisión puede ser extraordinaria y no fastidiosa a través de una educación extraordinaria, sea lo que sea, justamente
Me hablaban de ese sacerdote jesuita Anthony de Melo, que ha escrito varios libros que inscriben dentro del renglón de la autoayuda. Yo quería que usted opinara eso, donde se mezclan, yo lo vi esta mañana, los textos doctrinarios católicos con interpretaciones provenientes de otras religiones como el hinduismo brahmánico, el budismo San, el chamanismo latinoamericano. ¿Qué opina usted de este hecho? ¿Eso es una apertura o eso es una falacia? No, él usted sabe era, como base era indio. Sí. Bueno, entonces no se puede erradicar a la gente de su medio, ¿no? De modo que propiamente la religión católica, aunque él nació de padres católicos, eran antiguos portugueses, pero indios, ¿no? Sin embargo, era indio, profundamente indio. Y nosotros, y el padre inició una cosa, y nosotros estamos ahora profundizando en esa línea de la inculturación. Mire, tiene que haber un diálogo entre la cultura nuestra cristiana y la cultura de cualquier religión. Nosotros les podemos dar mucho a ellos, ¿no? Que ellos pueden asimilar, pero ellos también a nosotros. Es una respuesta jesuita. ¿Ah? Una respuesta maravillosa. No, hija, pero ¿por qué? ¿Por qué está diciendo? No, es una respuesta de un jesuita. No, pero es una respuesta lúcida y verdadera. No me manda al infierno. No, mi hija, pero le voy a decir, es que en esto estamos empeñados totalmente. Tenemos que llegar a un acercamiento mayor. Allá hay muchísimas cosas. ¿Cómo yo no voy a admirar ese espíritu, ese sentido espiritual de oración, de acercamiento a Dios que tienen los orientales? Lo tiene mucho más profundamente que nosotros los occidentales. Nosotros somos... No me acuerdo, padre, usted me va a ayudar a recordar. Yo no sé si usted estaba entre los que estaban empeñados que había que dar, y hubo también ese problema en los Estados Unidos, catecismo o religión a los niños. Y eso es difícil, porque la religión dada así como clase, usted no ve sino bostezos. Entonces, ¿cómo se puede enseñar la religión con el ejemplo, con la cuestión de hacer cosas extraordinarias en función de la sociedad, de la gente, de tratar, aunque uno no lo logre, una sociedad mejor? Como uno no puede componer el mundo, en uno de esos libros sabios decía, como no puedo componer el mundo, quizás la ciudad tampoco la puede componer. Bueno, nuestros gobernantes han demostrado que no pueden con nada. Y entonces termina diciendo, no me acuerdo quién es el autor, yo acá no puedo componer todo, voy a componerme a mí. Sí. Pero resulta que eso en nuestros gobernantes no sirve. Pero, eso es un santón musulmán, sí, que decía que cuando él era joven, él pedía al Señor, Señor, dame fuerzas para revolucionar el mundo. Exacto. Así es. Y entonces no lo logró, ¿no? Después, pasados los años, bueno, Señor, dame fuerza por lo menos para cambiar a los que están alrededor mío, a mi contorno. Y resulta que tampoco lo lograba. Y ahora que soy anciano, le pido al Señor, Señor, ayúdame a cambiar yo. ¿Usted no cree que no hay que pedir solo al Señor? Que eso tiene que ser un ser que diga, yo quiero ser mejor, y eso es el trabajo, y eso es el cumplimiento, y eso es la cultura, y eso es sentir al otro exactamente como uno mismo, porque entonces pedirle ayuda siempre es exactamente lo que yo creo que le pasa al venezolano, que tiene que ir con una tarjetica a casa del presidente, que cree que la madre Teresa, no, ¿cómo se llama la madre de Teresa de Calcuta? Sí, no, que el doctor Caldera creía que iba a resolver todos nuestros problemas, ¿cómo se llama? María o José Gregorio Hernández, lo que sea, con mucho respeto lo digo, pero no son ellos los que van a componer a Venezuela, ¿no? Ahora, mire, hija, usted acaba de decir una cosa que es verdad, y ojalá lo haga. Vamos a hacerlo los dos todos los días. Vamos a pedir al Señor ser mejores, cambiar nosotros. ¿Verdad? Es importante, pero con un detalle. No para enriquecerme yo, sino para dar de mi riqueza a los demás. Bueno, usted sabe siempre hay que pensar en nosotros. Nunca se puede ser egoísta. Uno crea, cada uno cree mucho en su profesión, que uno crea que uno puede hacer algo mejor que ser un reportero, un comunicador, y tratar de, por ejemplo, lo que usted me enseñó, porque todo este programa es un programa de
para reírnos Yo no sé un poco si es un los dos. programa válido. Sí. Pero lo único que sé es que usted sabe bien que yo creo mucho que lo que nosotros hicimos. Usted me dijo una vez algo que nos dio una gran esperanza. Nosotros teníamos el programa ese que parecía difícil y yo, que siempre tengo miedo de todo lo que hago, que deseo que salga bien, le decía, Padre Aguirre, ¿cómo lo voy a hacer? Y usted me decía, y tocábamos temas que al parecer eran difíciles, pero lo tratábamos de una manera tan honesta, con tanto deseo de hacer bien. Y un buen día usted me dio el mejor premio. Primero me lo dieron por lo que llaman esa cosa que es mala, que es el rating, que ganamos el rating a las telenovelas. Y usted me dijo, ese programa lo ven en los ranchos, lo ven la gente en familia, lo ven, y era un programa educador. Y con eso usted me dio la alegría más grande, porque veía que el trabajo daba, ¿no? Y eso se lo debo yo a usted, y eso hay que darle las gracias a usted. Sí, siempre tenemos que pensar en los demás. Mire, esa es una de las cosas por la cual yo doy más gracias a Dios, de que Dios me hubiera dado mi vocación, y retomo un poquito el tema anterior de los 70 años, es que Dios me escogiera para una vida de servicio, de dar a los demás, de sacrificarme por los demás, sencillamente de amar, porque servir es amar y amar es servir. Yo suelo decir que el presente indicativo del verbo amar es yo sirvo, y el presente indicativo del verbo servir es yo amo, porque el que ama sirve y el que sirve es porque ama. Gracias, Padre Aguirre. Trato de servir y trato de aprender. Lo está haciendo usted. Fíjese usted que no se quedó allá en el museo, y allá está trabajando también. Pero fíjese usted que además su vocación de servicio, que usted tiene una vocación profunda de comunicadora, que es, al fin y al cabo es una vocación de servicio. Lo está es una enfermedad, ¿sabes? No puedo estar sin eso. Y muchas gracias por ser usted.